Hermano, hermana, le insto, le invito, le pido que abra su corazón, pero no solamente para oír la palabra de Dios, sino para darle un lugar especial en nuestro corazón a la palabra de Dios. Lo que el Señor Jesús decía, que guarden mi palabra, es decir, que la conserven en un lugar muy especial, que la valoremos y que la tomemos en cuenta. Y le digo esto porque últimamente se está moviendo un espíritu de conformismo, se está moviendo un espíritu de tradiciones, se está moviendo un espíritu que nos está engañando, donde nos hace sentir que todo está bien y nada más escuchamos por escuchar. Como decía mi madre, les entra por un oído y les sale por otro. Así es que mi hermano, mi hermana, tengamos el cuidado de atender la palabra de Dios. Como que nos llega la palabra de Dios y le damos un lugar especial, le damos una atención especial y buscamos que esa palabra de Dios se quede en nosotros lo suficiente para que haga su trabajo. Le voy a dar una idea. Si en este momento alguien está comiendo y ya sea que el ama de casa, su esposa, si es un hombre casado, o su mamá, si es un hijo de familia que está comiendo en estos momentos, le sirvió una porción de pollo. Esa porción de pollo, nosotros la empezamos a comer. Y pasa un tiempo en nuestra boca. Cuando nuestros dientes la trituran, la muelen y luego pasa a nuestro estómago y de ahí es procesada para luego convertirse en alimento que fluye por nuestra sangre para que podamos ser alimentados. Hermano, hermana, que la palabra de Dios venga a nosotros, que la recibamos con mucho respeto, con mucho amor, que la palabra de Dios permanezca en nosotros lo suficiente para que haya un proceso en nosotros donde la palabra de Dios se convierta en algo en nosotros que nos haga producir fruto de parte de Dios. Como le decía al principio, de pronto tenemos un pedazo de pollo en la mesa. Luego lo tenemos en nuestra boca un tiempo. Luego lo pasamos a nuestro estómago. Y de ahí, lo que era pollo, ahora viene a ser parte de nosotros. Ojalá que me entienda. No es nada más gozarnos en escuchar la palabra de Dios. Eso lo pueden hacer muchos cristianos, pero hace falta algo más. Hace falta la revelación del Espíritu Santo para que podamos recibir la esencia, la sustancia espiritual de la palabra de Dios, con lo cual nosotros podamos crecer espiritualmente. En estos últimos días hay mucha falta de revelación espiritual, de discernimiento espiritual de la palabra de Dios. Por eso es que nuestras vidas en ocasiones no están tan llenas
de lo que es de Dios. Le voy a dar otro ejemplo, yo doy muchos ejemplos. Nosotros podemos ver una semilla de trigo, la cual se siembra y nace una planta. En esa planta salen muchas espigas de trigo. Y si esas espigas tienen grano sólido y grano sano, grano de buena calidad, las semillas no van a estar erguidas, no van a estar paradas, como decimos nosotros los mexicanos, porque el peso de la semilla les hará inclinarse. Ojalá que me entienda. Lo mismo sucede con una semilla de maíz. Sembramos una semilla de maíz. De esa semilla de maíz nace una planta. A esa planta de maíz le nace un elote. Ese elote, si tiene bastantes granos, cuando madura, cuando se seca, tiende a colgarse, porque el peso no le permite estar erguido. Por lo tanto, en cuanto ya se madura, le vence el peso y queda colgado hacia abajo. Véalos cuando ya está la planta de maíz seca, donde hay buena cosecha, ve todas las mazorcas colgadas. Y todas aquellas plantas que no tuvieron fuerza, que no crecieron mucho, usted les mira las mazorcas que no son en realidad ni mazorcas. Lo que tiene en medio la mazorca le llamamos nosotros en México olote. Y el olote es de donde salen los granitos de maíz. Las plantas que no dan buena cosecha, buen fruto, son plantas donde el elote sale con 2 o 3 granos nada más, unos cuantos granitos alrededor, no tiene peso, por lo tanto se mantiene erguido. Ojalá que me entienda, se mantiene levantado hacia arriba. Busquemos, pidamos que la palabra de Dios venga a nosotros, que podamos retenerla lo suficiente para que haga realmente un buen fruto en nosotros y que sean solamente espigas de trigo inclinadas por el peso que tienen, o mazorcas de maíz inclinadas porque tiene una mazorca grande con muchísimos granos y está muy pesada. Bueno, leamos entonces Deuteronomio capítulo 11 y versículo 1. Quiero que ponga mucha atención a la palabra de Dios y le voy a pedir que ponga mucha atención porque le voy a compartir el título del mensaje de este día. Dice así en Deuteronomio capítulo 11, versículo 1. Ama al Señor tu Dios y obedece todos sus requisitos, decretos, ordenanzas y mandatos. Quiero que ponga toda su atención en la palabra de Dios. Para comenzar, el título del mensaje en este día, o para que me entienda mejor, al mensaje de este día lo he llamado ¿cómo debía ser la vida en la tierra prometida? Aquí es donde nosotros tenemos, como le digo, que recibir la palabra de Dios, tomarla en cuenta como algo muy especial,
y poder sacarle, extraerle la sustancia, la esencia espiritual. Porque, como le digo, corremos el riesgo de, como dice la parábola del sembrador, donde dice que el sembrador tiró la semilla y dice que parte de la semilla cayó en el camino, y donde pasa mucha gente, al principio era tierra blanda, tierra suelta, pero pasó la primera persona y pasó la segunda y la tercera, y al rato fue un camino donde la gente iba y venía, y aquella tierra se convirtió en algo duro, que al caer una semilla salta nada más, pero no penetra en la tierra. Por lo tanto, una semilla que no penetra en la tierra no va a germinar, no va a nacer. Ahí no habrá planta. Y la Biblia dice en la parábola del sembrador que el sembrador tiró la semilla y parte de la semilla cayó en el camino. Y dice, como no se ocultó en la tierra, como estaba a la vista, vinieron las aves y la comieron. De manera que si no le damos un lugar especial en nuestro corazón a la palabra de Dios, Satanás la quita de ahí. Y nos quedamos solamente con haber escuchado la palabra de Dios, pero la palabra de Dios no germinó en nuestro corazón. Así es que, mi hermano, mi hermana, pongamos la palabra de Dios en un lugar muy especial y descubramos algo glorioso. Les decía en el mensaje anterior que muchas veces pensamos que en el Antiguo Testamento no vamos a encontrar mucho material que nos fortalezca, que nos haga crecer espiritualmente. Pero una vez más les recuerdo, desde Génesis hasta Apocalipsis, desde el principio de la Biblia hasta el final, está llena de palabra de Dios, la cual nos nutre, la cual nos alimenta y la cual nos hace dar fruto. Aquí tenemos algo muy especial. Quiero que ponga mucha atención. El pueblo de Israel había estado cautivo en Egipto por muchos años. El pueblo de Israel que estaba cautivo en Egipto, al pueblo que Moisés iba a liberar, ese pueblo no conocía al verdadero Dios. Por eso es que aquí nosotros estamos descubriendo que el Dios de los cielos, que había liberado al pueblo de Israel de Egipto, les estaba dando indicaciones, les estaba dando a conocer su voluntad. Como les dije ya en mensajes anteriores, no me gusta mucho usar la palabra mandamiento, porque tendemos a interpretar la palabra mandamiento como una orden de parte de Dios, una orden que se tiene que cumplir, una orden que si no se cumple entonces seremos castigados. Pero yo no vengo acá a presentarle a un Dios tirano, a un Dios que azota a aquellos que no hacen su voluntad. Vengo a presentarle a un Dios amoroso, y vengo a presentarle, en lugar de un mandamiento, una orden. Vengo a presentarle el deseo del corazón de ese Padre amoroso. Así es que descubrimos aquí, y recuerde
que el tema en este día se titula ¿Cómo debía ser la vida en la tierra prometida? Grábese esto. El pueblo de Israel que estaba sacando Moisés de Egipto no había conocido al verdadero Dios, no había tratado con Dios. Dios lo libró de la mano de Faraón, rey de Egipto, y ahora tenía que mostrarle cómo debía vivir. No podía seguir viviendo de la misma manera, tenía que vivir de la manera como a Dios le agrada. Esto, mi hermano, mi hermana, tiene relación con nosotros los cristianos, los cuales llegamos de la religión popular, los cuales vinimos con el conocimiento de un Dios, el cual no era el verdadero Dios, porque no le estábamos sirviendo de la manera como a Dios le agrada. Por lo tanto, así como Dios se dio a conocer al pueblo de Israel y los guió por el desierto, pero cuando iban a entrar ya a tomar posesión de la tierra prometida, ahí Dios les muestra cómo es que ellos deben conducirse en la tierra prometida. Así es que mi hermano, mi hermana, una vez más le digo, examinémonos. No vaya a ser que nos encontremos viviendo una vida de costumbres, una vida de normas y reglas, una vida la cual aparentemente la estamos viviendo agradando a Dios y no nos damos cuenta que lo que estamos viviendo es una vida a nuestra manera, como a nosotros mejor nos parece o nos conviene. Y ese tipo de vida no nos va a traer ningún fruto espiritual. Vamos a pasar muchos años y vamos a estar perdiendo el tiempo, porque al final estamos con una vida que no nos satisface, con una vida que no sentimos algo especial allá adentro. Y por lo tanto, tampoco agrada a Dios. Oiga lo que le voy a decir. En estos momentos, estoy hablando a miles y miles de personas a través de 15 canales de televisión en Estados Unidos. En directo estamos. En estos momentos estamos conectados a varias radios en México y Centroamérica, por lo cual son miles y miles y miles de cristianos que me están escuchando y otros me están mirando y escuchando. Pues de todos esos miles y miles de cristianos que me están mirando y escuchando, hay miles de cristianos que se sienten vacíos, que sienten que no han llenado las expectativas divinas, que no se sienten felices con la vida cristiana que están llevando. Posiblemente ya nos acostumbramos a vivir de esa manera y estamos viviendo algo que es como una religión nada más. Y yo te digo, una cosa es la costumbre y otra cosa es el amor. Hay en estos momentos parejas de personas, es decir, un hombre y una mujer, unidos en matrimonio, pero hay miles de esas parejas que están viviendo porque ya se acostumbraron a vivir juntos. Pero no hay verdadero amor. Y hay parejas que están viviendo el verdadero amor. A propósito, yo tengo casi 20 años
con la esposa que vivo en estos momentos. Y puedo decirle con todo mi corazón que la amo y siento que ella me ama. Más todavía que cuando nos conocimos. Entonces, mi hermano, mi hermana, como le digo, una cosa es la costumbre y otra cosa es el amor. Cuando hay verdadero amor, se siente algo allá adentro. Es algo que no se puede negar. Es algo que no se puede esconder. Es algo que le ilumina a uno el rostro. Y aquí yo hablo en este momento del amor de Dios. En este momento yo hablo de la relación íntima con Dios. Y le digo que hay personas en estos momentos, incluyendo a muchos predicadores. Tengo la plena seguridad, mire que me meto en problemas yo en ocasiones. Porque si no fuera que estoy seguro de lo que digo, en tremendo problema me meto con Dios. ¿Por qué, hermano Rodríguez? Porque de pronto estoy asegurando que hay muchos pastores, hay muchos predicadores, hay muchos enseñadores, los cuales están viviendo por costumbre y están predicando por costumbre. Y están gritando que la gente sienta algo de Dios cuando ellos no lo sienten. En estos momentos me viene a la mente dos personajes. Uno de ellos, muy famoso, un líder supuestamente cristiano, que en estos momentos lo tienen en la prisión por muchas cosas que supuestamente, digo supuestamente porque a mí no me consta, pero si lo tienen en la cárcel es porque algo encontraron. Y él se presentaba como alguien que tenía una relación íntima con Dios y que estaba viviendo una vida espiritual muy bonita. Y le descubrieron otra cosa. En estos días, ayer o el día antes de ayer, hoy estamos a 22, entre el 20 y el 21 de este mes de marzo, acaban de apresar a un pastor que supuestamente, como le digo, no puedo decir sí, así es porque no lo han procesado todavía, no lo han pasado delante del juez, pero lo apresaron porque supuestamente tenía una hija y no le gustaba el joven que andaba con ella y posiblemente le dijo que no anduviera con ella y a poco no le hizo caso, a poco él personalmente lo amenazó y no le hizo caso y ahora resulta que supuestamente le descubrieron que le mandó a 2 sicarios pagándoles $40,000 para que lo mataran. Y ahora el hombre está en problemas. Y esto sucedió aquí a unos 30 minutos de donde yo estoy, acá en Estados Unidos. La pregunta es esta: ¿por qué suceden esas cosas? Porque aparentemente estamos viviendo una vida espiritual, pero no es la verdadera vida espiritual. Es lo que nosotros consideramos que es la verdadera vida espiritual, pero al no estar conscientes de que no es la verdadera vida espiritual y al saber que no estamos realmente conectados con Dios, no recapacitamos, no abrimos los ojos y no nos metemos realmente con el Señor. Entonces, mi hermano, mi hermana, que nos sirva de lección esto que estamos aprendiendo hoy. ¿Qué, hermano Rodríguez? Que el pueblo de Israel, que nunca había conocido a Dios,
porque aunque eran israelitas, habían nacido en Egipto. Y desde que abrieron sus ojos, aunque eran israelitas, estaban viviendo en tierra idólatra, en tierra que no conocía al verdadero Dios. Por eso es que cuando ellos salieron al desierto y no tenían agua y no tenían comida, Dios permitió aquello para probarlos. Y cuando no tuvieron agua y cuando no tuvieron comida, empezaron a quejarse y empezaron a recordar las comidas que tenían en Egipto. Y comenzaron a decirle a Aarón, el hermano de Moisés: regrésenos a Egipto, porque estábamos mejor en Egipto. Allá comíamos caldos con todo tipo de verduras, riquísimo aquello, pero eran esclavos. Ellos querían volverse a la esclavitud con tal de no pasar hambre nada más. Entonces, mi hermano, mi hermana, lo que vemos aquí es que el pueblo de Israel, que no había conocido a Dios, fue liberado por el verdadero Dios. Vieron los milagros, las maravillas, el gran poderío de Dios para sacarlos de Egipto. Los llevó por el desierto y por el desierto vieron la gloria de Dios. Y ya cuando estaban para entrar a la tierra prometida, aunque los que realmente entraron a la tierra prometida fueron los de la última generación, porque todos los que salieron de Egipto, Dios los mató en el desierto por incrédulos. Ahora estaban para entrar a la tierra prometida, aquella última generación, los que podían ser responsables de establecer a la nación de Israel allá en las tierras de Canaán. Pues mi hermano, mi hermana, a ese pueblo que había nacido en Egipto, en la esclavitud, en la idolatría, ahora Dios lo estaba introduciendo a la tierra prometida. Pero está claro, porque aquí lo tenemos en la Sagrada Escritura, que a la tierra prometida no iba a entrar rebelde y salvaje, hablando espiritualmente, como el Señor los encontró en Egipto. Ni iban a entrar como fueron los viejos comportándose en el desierto, con una incredulidad y una rebeldía terrible. Ahora estaban para entrar a la tierra prometida, y aquí Dios los toma ya para entrar a la tierra prometida y les descubre y les hace saber cómo debían entrar a la tierra prometida. Y una vez más le digo, hermano, hermana, no nos estemos engañando, no estemos perdiendo el tiempo, porque hay un montón de cristianos y de cristianas, incluyendo a líderes, que se acostumbraron ya a vivir un tipo de vida que a Dios no le agrada y que a ellos tampoco les satisface. Y así vamos caminando, y es necesario que nos demos cuenta que desde el primer día que creemos en Cristo, desde el primer día que tenemos la verdadera comunión con el Dios que creó los cielos y la tierra, nosotros debemos tener ese formato, esa línea de cómo debemos comportarnos durante toda esa trayectoria, durante toda esa travesía en esta tierra, durante todo ese peregrinaje que vamos hasta que Cristo Jesús
nos lleva en el arrebatamiento. Una vez más le recuerdo el título del mensaje en este día: ¿cómo debía ser la vida en la tierra prometida? Empezamos con el verso 1. Recuerde, es Deuteronomio capítulo 11, versículo 1. Y dice así: Dios hablándole a aquel pueblo que estaba para entrar a la tierra prometida. Dios hablándole a aquel pueblo que empezaba ya para vivir una vida donde ellos se establecían como pueblo de Dios. Y dice en el verso 1, Deuteronomio capítulo 11, versículo 1. Ama al Señor tu Dios y obedece todos sus requisitos, decretos, ordenanzas y mandatos. Le estoy leyendo la Biblia Nueva Traducción Viviente, porque la encontré con un lenguaje más claro. Grábese esto. Imagínese por un momento. El pueblo de Israel estaba en la frontera con Canaán. Haga de cuenta que están de este lado del río Jordán y solo hay que cruzar el río Jordán y ya estamos en la tierra de Canaán. Y Dios le habla muy claro al pueblo y les dice: estás a punto de cruzar el Jordán. Estás a punto de internarte en la tierra donde Dios te va a establecer, donde vas a entrar como pueblo de Dios en medio de muchas naciones. Y le dice Dios a través del siervo: ama al Señor tu Dios y obedece todos sus requisitos, decretos, ordenanzas y mandatos. ¿Se da cuenta? No era nada más entrar a la tierra de Canaán, no era nada más entrar a la tierra prometida conociendo al Dios verdadero, sino sabiendo qué le agrada al Dios verdadero y haciendo lo que le agrada al Dios verdadero. Y de una vez le digo, mi hermano, mi hermana, el pueblo de Israel de aquellos días debía entregarse desde lo más profundo de su ser a un Dios que ellos también conocieron desde lo profundo de su ser. Porque antes que Dios les mandara internarse en la tierra prometida, Dios se hizo conocer a ellos. Dios se dio a conocer a ellos. Hizo obras, maravillas, prodigios y señales. Mostró su gran poderío y los hizo temblar ante su presencia. No había duda de quién era ese Dios al que ellos iban siguiendo. Por lo tanto, ya para entrar a la tierra prometida, habiéndoles Dios mostrado su gloria, su poder, habiéndoles hecho sentir su presencia, no dejándoles duda de quién era Él, les pide a través de Moisés, dice: amen al Señor su Dios. Obedezcan todos sus requisitos, decretos, ordenanzas y mandatos. Y déjeme decirle, hermano, hermana, hay una gran cantidad de cristianos que no saben lo que es servirle a Dios. Y entre ellos un montón de predicadores. Hermano Rodríguez, parece que tiene algo en contra de los predicadores. No,
simplemente les descubro muchas cosas. ¿Pero por qué, hermano Rodríguez? Porque hay un montón de predicadores que predican por dinero. Si no hay dinero, no predican. Si no hay comodidades, no predican. Fíjese bien lo que le digo. Hay un montón de predicadores que son un montón de orgullosos, que no conviven con la gente, mucho menos comen con la gente. Hace unos días estuve yo en Guatemala y por el lugar que yo tengo y como la gente me mira en Guatemala, que entré a Guatemala desde hace 36 años y que voy de Estados Unidos, lo más normal que ellos puedan ver es que me rente un hotel de los mejores y que allá coma. En días pasados llegué a Guatemala, no llevaba más que unos $1,200. Y yo dije, con esto puedo yo estar los 3 o 4 días en un hotel y comer bien ahí. Pero ¿y si necesito darle algo a alguien acá? Pues mejor me acomodé ahí en la iglesia, en un cuartito ahí. Y ahí comí. Y el asunto es que el líder de allá de Guatemala, en un momento dado, queriéndome agradar, queriéndome atender bien, en la noche me dice, hermano Rodríguez, prepárese en cuanto pueda para llevarlo a cenar. Lo más normal, lo más común, lo que se le agradece al siervo. Pero había hermanitos ahí que estaban trabajando, arreglando la iglesia y todo muy bonito. Y yo sentí de parte de Dios, cosa que sentimos todos los siervos. O a poco si algunos no lo sienten es porque realmente andan muy fuera del camino. Pero yo tenía que irme a cenar con el siervo del Señor que me llevaba y había que dejarlos a ellos ahí, dejar de platicar con ellos, dejar de convivir con ellos e irme a un restaurante. Y dije, ¿cuánto nos gastaremos en ese restaurante? Calculé más o menos lo que nos gastaríamos en ese restaurante. Y llamé al primero de los ministros allí. Y le dije, tenga este dinero, vaya y tráigase bastantes huevitos, bastante queso, bastante crema, tráigase tortillas, tráigase algo de tomar. Y se fueron muy obedientes los hermanos. Regresaron con aquello y les dije, hermanos, vénganse, cenemos juntos. Y los hermanos se quedan sorprendidos. ¿Cómo es que el hermano se sienta a comer con nosotros? ¿Cómo es eso de que cómo el hermano se sienta a comer con nosotros? Pues no somos siervos todos. ¿Por qué se sorprenden? Así debemos de tomar las cosas como de parte de Dios. Y como les digo, hay un montón de predicadores y de enseñadores que se apartan del rebaño. Y hace muchos años, le hablo de unos 40 años atrás, el Señor un día me dijo, no quiero que te apartes del rebaño. Y me dijo, el pastor vive con su rebaño, come con su rebaño y duerme con su rebaño. Y me añadió algo, y no se traga las ovejitas del rebaño. Hermano Rodríguez, ¿qué quiere decir esto último? Que las ovejitas del rebaño, que las hermanitas de la iglesia, casadas o solteras, no son para que nos las traguemos nosotros, perdone la expresión. Son para alimentarlas espiritualmente, para un día a las solteras entregarlas a alguien que sea soltero y que las merezca, y también para atender a las hermanitas casadas y cuidárselas a sus esposos.
pero no se ha dado cuenta que en estos días hay muchos sinvergüenzas que hacen todo eso. ¿Y por qué lo hacen? Porque viven una costumbre, porque no viven la vida cristiana. Y ahí le podía yo seguir hablando acerca de este punto. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Deuteronomio capítulo 11, versículo 1. Esto es lo que Dios, usando como instrumento a Moisés, le dice al pueblo de Israel que iba a entrar a la tierra prometida. Ama al Señor tu Dios y obedece todos sus requisitos. Déjeme decirle, nadie puede obedecer los mandamientos de Dios a menos que Dios no se meta en él y que el hombre o la mujer le permitan autoridad sobre su espíritu, sobre su alma y sobre su cuerpo. Entonces Dios, no usted, no yo, va a hacer su voluntad. Si nada más se nos dice, ama a Dios con todo tu corazón, cumple sus mandamientos, sus decretos, sus estatutos, con eso nada más que nos digan, nadie va a poder hacer la voluntad de Dios. Por eso, cuando nosotros leemos aquí, en Deuteronomio capítulo 11, le voy a leer en estos momentos en la Biblia Reina Valera para que usted me pueda entender. Ponga mucha atención y seguramente que se va a gozar. Le leo en la Biblia Reina Valera, Deuteronomio capítulo 11. En mi Biblia, antes de empezar a leer, hay una inscripción en letra negra que dice, la grandeza de Jehová. Y en el verso 11 dice, amarás pues a Jehová tu Dios y guardarás sus ordenanzas, sus estatutos, sus decretos y sus mandamientos. Oiga enseguida, todos los días. Ahí me detengo. Primeramente, eso de amarás es lo que cuenta aquí. Esa es la clave. Ese es el secreto. Amarás pues a Jehová tu Dios y guardarás sus ordenanzas, sus estatutos, sus decretos y sus mandamientos. Si no hay amor de Dios, no se pueden guardar los mandamientos de Dios. Si no hay amor de Dios, no se puede hacer la voluntad de Dios. Y aquí no es asunto de decir yo amo a Dios. Eso no es lo que nos hace hacer la voluntad de Dios. Cuando dice, amarás pues al Señor, quiere decir, primero déjate amar de Dios. Primero déjate envolver del amor de Dios. Primero déjate saturar de la gloria de Dios. Primero déjate poseer de la santidad de Dios. Cuando la gloria de Dios te envuelva, cuando la santidad de Dios te sature, entonces Dios, no tú, sino Dios a través de ti, podrá hacer su voluntad. Entonces se cumple lo que dijo el apóstol Pablo en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, Cristo mora en mí. Entonces, mi hermano, mi hermana, eso que Dios le estaba diciendo al pueblo de Israel para introducirse apenas en la tierra prometida, es lo mismo que nosotros debemos de tener la revelación en el instante mismo de nuestra conversión.
Por eso habemos un montón, pero un montón de cristianos, todos descontrolados. Y cuando yo le digo, habemos un montón de cristianos, todos desordenados, el Espíritu Santo me está mostrando aquellos montones de pedazos de vehículos que en un tiempo sirvieron y que ahora son un cementerio de vehículos. Acá en el estado de California decimos los yonques, donde están todos los carros que ya no sirvieron para nada y que por ahí viene alguien a comprar una pieza usada para ponerle a su carro. Me quedé asustado que en China, como usan mucho las bicicletas o las motos sencillas, me quedé asustado que en internet se muestra el cementerio de las motos y de las bicicletas. Son montañas de motos y bicicletas, como que les sale más barato comprar una nueva que arreglar aquello. Y yo me quedé asombrado con esas montañas y montañas y montañas de bicicletas que ya no sirvieron, pedazos de bicicletas, pedazos de motos. Y yo dije, Dios mío, ¿y todo esto? Ese es un basurero ya. Y ahorita que mencionaba esto, que habemos un montón de cristianos inservibles, el Espíritu Santo me traía a la mente esos cementerios de motos y bicicletas en China, porque así estamos, no hay otra. Hermano Rodríguez, ¿y usted por qué habla así con esa seriedad? ¿Por qué habla con esa libertad? Porque tengo 47 años trabajando con la iglesia, conociendo la iglesia. Y aunque he conocido la iglesia nada más de nuestra organización, así está la iglesia generalmente en todo el mundo. En las iglesias los hermanos, los ministros, oiga esto, los ministros no están de acuerdo siempre. Cuando menos acordamos ya se están discutiendo por cualquier tontería, mi hermano, por nada. Ya no salen de acuerdo, ya empiezan a tirarse indirectas. Ya cuando uno está predicando, el otro está afuera. Dios santo, qué espectáculo estamos dando delante de Satanás. Qué bien le estamos haciendo a la obra de Dios. Nada, le estamos haciendo más mal que bien. Y si los que estamos al frente estamos con ese tipo de herejías, de cosas demoníacas, vamos a ir directamente, ¿cómo se van a comportar los miembros de la iglesia? Esos van a estar peor. Hermano, hermana, eso está tremendo. Pues déjeme decirle que hoy, tomando como base una escritura del Antiguo Testamento, cuando el pueblo de Israel estaba a punto de internarse en la tierra prometida, Dios le dijo cómo debían vivir en la tierra prometida. Y nosotros debemos tener, desde el momento que nos convertimos a Cristo, debemos tener ya con claridad cómo debemos servirle a Dios. Alguien pueda decir, hermano Rodríguez, porque no nos han enseñado, por eso estamos así. Déjeme decirle, a mí un día me hablaron de Cristo. Un día sentí la vida nueva en mí. Y con ese sentir comencé a servirle a Dios. Y por quererle servir a Dios bien, al rato fui un estorbo en la iglesia donde estaba. Y aquí estoy cerca de las iglesias donde estuve. Por querer vivir bien, empecé a hacerles obstáculo al pastor de la iglesia y a los ministros de la iglesia. Porque cómo
un miembro común que apenas se había convertido a Cristo iba a andar ganándose más almas que ellos? ¿Y cómo les llenaba yo una fila, la fila número 1 de las bancas, cómo se las llenaba yo cada vez que venía a la iglesia? Porque invitaba a mis vecinos, invitaba a mis compañeros de trabajo, iba por ellos, los que no podían venir, los traía y los sentaba ahí, me iba y traía otro viaje. Y todo eso lo veían bien algunos hermanos y se expresaban que el hermano Rodríguez cómo traía gente a la iglesia, cómo llenaba una banca, y muy pronto le fui estorbo al pastor y a los ministros. Al grado que me dijeron: usted no puede hablarle a nadie porque no está autorizado. No hemos orado por usted, no lo hemos distinguido, es decir, no lo hemos autorizado. Usted no es un diácono para que haga ese trabajo, no es un ministro, no puede hacer eso. Y déjeme decirle, yo sentí ahí que lo que me estaban diciendo era algo que no tenía que ver nada con las cosas de Dios. Y les dije: perdónenme, yo siento esto de parte de Dios, hablarle a la gente, y yo no me voy a detener. ¿Y sabes qué pasó? Empezaron a verme mal hasta que me corrieron de la iglesia por rebelde. Y de ahí, pues de ahí yo seguí trabajando hasta el día de hoy. Por eso, si alguien dice: hermano Rodríguez, si yo vivo así es porque así he aprendido, porque nadie me enseñó. Un día, cuando usted creyó en Cristo, usted sintió algo especial. Usted sintió la misma vida de Dios. Usted sintió un gozo indescriptible. Usted sintió un regocijo que no se lo da nada en este mundo. Pero usted no se dejó llevar por eso. Y si uno no se deja llevar por eso, al rato ya viene a formar parte del montón de pedacera, ojalá que me entienda, de siervos y siervas en la iglesia. No hay cosa más gloriosa que abrir los ojos a la vida espiritual y dejarse llevar por eso y no parar. Yo he llegado a ciudades grandes. Esto me pasó en la República Mexicana, me pasó en el estado de Guerrero en México y en otros lugares. Pero muy directamente, la primera vez que yo entré a México a predicar la palabra de Dios, me llegó tanta gente que en la campaña recibí la visita de todos los pastores, la unión de pastores del estado de Guerrero, todos los de un estado como es en Guatemala, un departamento, me llegaron, y varios pastores se me acercaron y me dijeron: señor Rodríguez, no me dijeron ni hermano Rodríguez, señor Rodríguez, solo venimos a decirle que somos acá la organización de pastores en el estado de Guerrero y venimos a decirle que usted no puede trabajar aquí. Porque si usted quiere trabajar acá, primero tiene que pedirnos permiso para que le incluyamos como uno de los pastores que están unidos a este movimiento. Si no, usted no puede predicar acá. Y les dije: ¿cómo que no puedo predicar si ya estoy predicando? Ya estoy en una campaña. Pues no puede, tiene que dejar de venir. Y le dije: ustedes están peor que Satanás. Y les dije: ¿saben qué? Siempre que Dios me mande aquí, allá y más allá, yo voy a ir a predicar. Y ustedes no me van a detener. Y nunca me detuvieron. Pero como dicen en mi tierra de que los hay, los hay. No serán buenos para ganarse las almas, pero son muy buenos de parte de Satanás para estorbar. Hermano, hermana, vea lo que dice aquí la palabra del Señor. Mire qué maravilloso nos enseña aquí la palabra del Señor. Deuteronomio capítulo 11, versículo 1. Dice Dios a través de Moisés al pueblo de Israel que estaba a punto de entrar a la tierra prometida.
Amarás pues a Jehová tu Dios y guardarás sus ordenanzas, sus estatutos, sus decretos y sus mandamientos. Y termina diciendo, todos los días. Aquí no era asunto de que cada año sentir aquello. Hay hermanos que de pronto yo predico sobre el Espíritu Santo y hay hermanos muy hermosos, muy lindos, muy sencillos que me dicen, hermano, yo experimenté eso hace 5 años, pero ya no lo he sentido. No lo has sentido porque no has querido. Ahí está la bendición. Pero no le diste la importancia de vida y pensaste que era algo que te acontecía en ese momento y pasó a la historia. Dice, amarás pues a Jehová tu Dios. Cuando le digo que uno puede amar a Dios, es porque primeramente Dios nos amó primero y le permitimos a Dios que nos posea, que nos envuelva con su gloria, con su santidad, que nos sature de Él y que entonces así nos lleve haciendo su voluntad. De otra manera, podemos hacer un montón de ritos, podemos hacer una vigilia, oiga lo que le digo, y terminamos sin poder hacer la voluntad de Dios. Hermano Rodríguez, ¿cómo puede usted decir que si hacemos un retiro espiritual no vamos a hacer la voluntad de Dios? Perdóneme, pero no, porque usted estará haciendo aquí un servicio a Dios, un rito, una costumbre, algo que todos los religiosos hacen. Aquí puede estar usted haciendo un servicio a Dios y pensando que Dios está en su gloria. Y de ahí usted hace ese servicio, como le digo, puede ser una vigilia. Y de ahí usted piensa que ahora ya está capacitado para amar a Dios con todo su corazón. Perdóneme, pero usted no lo va a lograr. ¿Por qué? Porque de usted a Dios no puede venir nada. De mí a Dios no puede ir nada. Dijo Cristo, ustedes no me amaron a mí primero. Yo los amé primero, y porque yo los amé primero, yo los mando a dar fruto. Cristo dijo, yo soy el árbol de uvas, ustedes son las ramas. Sin el árbol no hay ramas. Y si hay ramas es porque están conectadas al árbol. Y si las ramas dan fruto es porque la savia del árbol fluye y las hace dar fruto. Por eso le digo, podemos hacer nosotros una vigilia y mantenernos toda la noche, perdóneme, desvelándonos inútilmente y no terminar haciendo la voluntad de Dios, porque estamos haciendo un rito, estamos haciendo algo que de costumbre se hace y no le estamos permitiendo a Dios que nos envuelva, que nos arrope, que nos tome Él, y por lo tanto no podemos agradar a Dios. Podemos estar orando día y noche, podemos tener servicios de oración todo el día y de nada nos sirve, porque después de esa oración no vamos a poder hacer la voluntad de Dios. Haremos la voluntad de Dios cuando Dios se meta en nuestro espíritu, arrope nuestro espíritu, envuelva nuestro espíritu, se apodere de nuestro espíritu siempre y cuando nosotros le permitamos, y ahí Dios, no nosotros, Dios hará su voluntad a través de nosotros. Y así podríamos hablar. Es más, ahí le voy. Yo tengo un tiempo cada día con Dios en la noche. Y lo mismo le oro a Dios, que leo su palabra, que medito en el Señor, que siento la gloria de Dios. Y aún con todo eso,
de mí a Dios, no puede ir nada bueno. Cristo dijo por allá en Juan capítulo 3, versículo 6, hablando con Nicodemo, dijo: lo que es nacido de la carne, carne es. O sea, lo que ha nacido de Adán y Eva, lo que ha nacido después del pecado de Adán y Eva, no es más que carne. No tiene nada bueno. Pero lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Hermanos, hermanas, el tema está muy interesante. Yo hablo muchas cosas y hay muchas cosas que parecen ofensivas, que parecen muy bruscas, muy torpes, como que lo hago porque estoy resentido. No, hermano, no estoy resentido. Le estoy hablando la verdad de Dios. Y como dice la Biblia, los entendidos entenderán. Ahí me detengo. Para mí, yo sentí que era algo de parte de Dios. Quiero ver si alguien lo sintió igual que yo. ¿O será que este viejo ya se está yendo por otro lado? ¿O será que este viejo ya la mente no le ayuda y habla una cosa por otra?